¿Quién recuerda que hablábamos la semana pasada? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué tema estábamos hablando? De fotosíntesis. ¿Qué dijimos de la fotosíntesis? Sobre plantas C2, C4 y CAM. Al CAM. ¿Qué dijimos de la C3, de la C4 y de la CAM? ¿Cuál de ellas puede estar en áreas que son más secas, en desiertos, por ejemplo? La C3, la C4 o las CAM. ¿Cuáles pueden estar en áreas más calientes o más desérticas, con falta de agua? Son las CAM, profe. Las CAM, muy bien. ¿Y la C3, dónde pueden estar principalmente? En áreas un poco más húmedas. Las 4 están como ahí, como en el intermedio. Pueden estar allá y acá. ¿Qué más dijimos de la fotosíntesis, Yuritza? Yuritza, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué dijimos de la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Cómo lo defines tú? Que necesitan luz solar. Ok, muy bien. Se necesita luz solar. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan las plantas para hacer fotosíntesis? Andrés, ¿qué más necesitan las plantas para hacer fotosíntesis? Andrés, ¿me escuchas? Se fue Andrés. ¿Qué más necesitan? A ver, los demás. Oxígeno. Agua. ¿Ellas necesitan oxígeno o ellas producen oxígeno? Producen. Producen, muy bien. Ellas ¿Necesitan entonces qué? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Qué más necesitan? Agua. ¿Alguien mencionó agua? ¿Quién fue? Yo, profe, Ok, de agua. necesitan agua. Necesitan agua, necesitan dióxido de carbono, la luz del sol para producir. ¿Qué producen entonces al final? Oxígeno. Oxígeno y ¿qué más era? Azúcares, ¿cierto? Glucosa. Ellas producen eso. ¿Cierto o falso? Pregunta, ¿qué creen ustedes que pasaría si las plantas no realizaran la fotosíntesis? Andrés, ¿volviste? Para los demás, ¿qué creen ustedes que pasaría si las plantas no realizaran fotosíntesis? Pues no habría oxígeno. Nada, no pasa nada. Probablemente la cantidad de oxígeno sería menor. ¿Qué más? ¿Qué más pasaría? No tuviéramos oxígeno purificado, por así decirlo. Sí. ¿Qué más? Al final, lo importante de todos estos temas siempre es entender por qué es importante estudiar ese tema o por qué ese tema es importante en la vida. Bien, entonces como ya hemos visto, la fotosíntesis es un proceso físico-químico en el que la energía física es transformada en energía química. A partir de la luz solar, para hacer un recorrido, la luz solar lo que hace es que ocurre la fotólisis del agua, o sea que el rayo del sol rompe la molécula del agua y pues se libera oxígeno y los hidrógenos pasan a ser parte de una cadena transportadora de electrones, pasa por el fotosistema 1, por el fotosistema 2 y que posteriormente eso entonces entra, se fija el dióxido de carbono y entra a la fase oscura, porque hay dos fases, la lumínica y la oscura. Y en la fase oscura se fija entonces a través de la rigurosa 1,5 difosfato, se fija el dióxido de carbono, que eso ocurre en el estroma, en los cloroplastos, mientras que la fase lumínica ocurre en la membrana tilacoidal, en los cloroplastos,
Se fija el dióxido de carbono por la ribosa 1,5 difosfato, se transforma en diferentes otras sustancias más, se forman carbohidratos, se forman sustancias como hormonas, pero también se pueden formar otra vez nuevamente la molécula de la ribosa 1,5 difosfato, que es una enzima. Y se forman entonces azúcares que le sirve a la planta luego para entrar al tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy es la respiración celular. ¿Alguien tiene una idea de qué es la respiración celular? ¿Será lo mismo la respiración celular que la respiración pulmonar? ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Me preocupa, ¿no me escuchan? Sí, sí se ve. Respiración celular. Ok. Entonces pregunto de nuevo, ¿es lo mismo respiración celular que respiración pulmonar? ¿Qué creen? A ver, díganme, no tengan pena, díganme lo que creen. Eibar, ¿qué crees tú? ¿Se fueron? ¿Será que se me fue el internet? ¿No me escuchan? Juan Carlos, Yacer, Odalis, ¿no me escuchan? Yuritza, Digo yo que no es igual, pienso yo. ¿por qué crees que no es igual, Yuritza? Yacer, bien, entonces la respiración celular, a diferencia de la respiración pulmonar, ya sabemos que la respiración pulmonar es aquella donde el aire entra a través de las fosas nasales, llega hasta los pulmones y ocurre el intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno. Ese dióxido de carbono que viene de la sangre desoxigenada y luego el oxígeno llega a los alvéolos pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces allí pasa a la sangre el oxígeno. A diferencia de la respiración celular, que no es más que un proceso catabólico o de degradación que transforma la glucosa y también hay no solamente glucosa, sino que también transforma algunos lípidos y las transforma y las lleva a una molécula más simple. Y esa molécula más simple al final se le conoce como ATP o adenosín trifosfato, que es la molécula o la moneda energética que utiliza realmente nuestro cuerpo para bailar, saltar, nadar, para todas las actividades físicas que nosotros hacemos. La molécula energética se llama, o la moneda energética se llama ATP, que se define como el adenosín trifosfato. También hay otras monedas energéticas más, como el ADP, el FAT-H, el NADPH, son otras monedas energéticas que al final nuestro cuerpo también produce. Entonces, la respiración celular la podemos definir como la obtención de energía a partir de la glucosa y el oxígeno. Está liberada y retenida en forma de ATP mediante 3 procesos bioquímicos. Está la fermentación, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Esos son 2 tipos de respiración celular que hay. La fermentación, que se utiliza mucho para hacer bebida, cerveza. La respiración aeróbica, que quiere decir que está en presencia de oxígeno, y la anaeróbica, que quiere decir que está en ausencia de oxígeno. Esta es la fórmula general, al igual que la fotosíntesis, ella también tiene una fórmula, y la fórmula dice que a partir de una molécula, miren que esto es diferente, es lo contrario a lo de la fotosíntesis. La glucosa y el oxígeno que se forma en la fotosíntesis, por ejemplo en una planta, es lo que le va a servir de sustrato para formar entonces energía, pero tiene residuos.
dióxido de carbono y agua. Y luego la planta, este dióxido de carbono lo toma, más esta agua, más la energía, y realiza nuevamente la fotosíntesis, y así se mantiene el ciclo entre la fotosíntesis y la respiración celular, por ejemplo, en el caso de una planta. Algunas características generales de la fotosíntesis, de la glucólisis, por ejemplo, que es una de las fases donde ocurre la respiración celular. Hay 3 fases: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. La primera fase es la glucólisis y es una etapa parcial de catabolismo de la molécula de glucosa y se realiza en el endoplasma o la matriz citoplasmática, o sea, en el citoplasma es donde ocurre la glucólisis y puede llevarse a cabo en ausencia de oxígeno, que es lo que le mencionaba, que puede ser respiración aeróbica en presencia de oxígeno y respiración anaeróbica en ausencia de oxígeno. La ecuación global está formada que la glucosa más 2 ADP más 2 piruvato más 2 NAD más 2 ácidos pirúvicos forman 2 ácidos pirúvicos más 2 ATP más 2 NADH. Estas 2 ATP y estos 2 NADH son monedas energéticas, o esto es al final, cada vez que nosotros nos comemos, por ejemplo, una empanada, al cuerpo lo que le interesa al final es que todo eso que usted ha comido, la grasa se deposite por algún lugar, en la barriga, en las piernas, en los brazos, y que la energía entonces quede en ATP, que es lo que usted utiliza. Por eso a veces decimos, estoy quemando demasiada energía, me siento débil, porque ya no tengo ni grasa ni nada, porque como lo que hago, trabajo demasiado y como poco. Entonces usted se puede desmayar porque su cantidad de ATP es muy baja. Eso es lo que básicamente forma. Entonces, el primer paso de la respiración celular, recordemos que en la fotosíntesis hay 2 fases, para que lo tengan claro, la fase lumínica y la fase oscura. En la glucólisis hay tres pasos. En la respiración celular, perdón, está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La glucólisis, ¿cuál es la diferencia con ciclo de Krebs y cadena transformadora de electrones? Bueno, que la glucólisis se da en el citoplasma. Eso es importante que lo tengan claro porque más adelante ustedes van a ver en su asignación que hay un cuadro de comparación. Entonces, una diferencia que hay es que la glucólisis, ¿dónde ocurre? En el citoplasma. Y ocurre cuando a partir de una molécula de glucosa se producen 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato de 3 átomos de carbono. Entonces, esta división libera energía formando 4 ATPs y 2 NADH. Es decir, en glucólisis se forman 4 ATPs y 2 NADH. Ambas son monedas energéticas. Pero en glucólisis se gastan 2. Se gastan 2 ATP y como 4 menos 2 es 2. Entonces, lo que quiere decir es que la ganancia neta en glucólisis se forman 2 ATP y 2 NADH. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué ganancia neta? Porque si usted, por ejemplo, tiene $4 y usted invirtió 2 y usted quiere saber cuál fue su ganancia, ¿cuál va a ser la ganancia? A ver, lo que me escuchan. En glucólisis, que es uno de los pasos de la respiración celular, ya sabemos que, o hemos mencionado que ocurre en el citoplasma. Y que lo que ocurre es que una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 átomos de carbono. Por lo tanto, en la glucólisis se forman 4 ATP y 2 NADH. Pero ¿qué pasa? De los 4 ATP que se forman, 2 ya se usan para el procedimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la producción neta o la ganancia neta de ATP en la glucólisis? Serían 2 porque se utilizaron 2. Claro, si tienes 4, pero gastas 2, entonces la ganancia neta, ¿cuántos son? 2. Bien, ¿esto por qué lo estoy aclarando bien? Porque hay unos cuadros en el taller que tienen que hacer para la tarea y en el cuadro tienen que completarlo con esto. Entonces, por eso estoy haciendo mucho énfasis
en ir paso a paso para que luego digan, ¿el sustrato cuál era? El sustrato en la glucólisis es la glucosa. ¿Qué se forma? Se forman dos moléculas de ácido pirúvico. Al final, ¿cuál es el producto? 4 ATP y 2 NADH, pero como se pierden dos, entonces son 2 ATP. Cuando van a hacer la tarea también tienen que volver a repasar esta presentación que va a estar en documento. Aquí está la fórmula de cómo podemos definirlo. Entonces, en glucólisis, la glucosa más 2 piruvato más 2 ADP más 2 NADH más 2 NAD, producen 2 ácidos pirúvicos, lo que le mencionaba ahorita, 2 ATP porque eran 4, pero como hay 2 que son gastados y se forman 2 NADH más 2 hidrógeno. Entonces, si tuviéramos que definir cuáles son los productos finales de la glucólisis, serían 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP, 2 NADH y 2 hidrógenos. Ahora, el ácido pirúvico puede seguir dos rutas. Cuando hay oxígeno, cuando no hay oxígeno, pasa a la fermentación, que es el proceso donde ocurre para fermentar la cerveza y que se produce dióxido de carbono y demás. Pero en presencia de oxígeno, el ácido pirúvico ingresa entonces dentro de la célula, de la mitocondria, porque recordemos que la glucólisis ocurre en el citoplasma, es decir, en el espacio donde están todos los organelos dentro de la célula. Ahora, pero como en presencia de oxígeno, esos ácidos pirúvicos que se forman en glucólisis van a entrar a la mitocondria y entonces entran en la fase del ciclo de Krebs, que es la segunda fase. Entra en esa fase y va a pasar entonces al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. Luego va a pasar entonces a la cadena transportadora de electrones. ¿Todos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Yo no sé si se fueron o se fue el internet o qué, pero no los escucho. Odalis. Bien, entonces en la respiración aeróbica hay un conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico se transforma en dióxido de carbono y oxígeno. Todo este tipo de reacciones ocurren en una estructura, en una organela que está tanto en plantas como en animales, que se llama mitocondria. Este es un ciclo o forma parte de cómo el ácido pirúvico, por ejemplo, entra a la mitocondria, que es una molécula de 3 carbonos, se agrega un coacetil enzima A, y ocurre un proceso de oxidación y descarboxilación, en donde una molécula de NAD se transforma en NADH, producto de que se le da toma un hidrógeno del medio, se produce dióxido de carbono, se libera dióxido de carbono, y esa molécula del ácido pirúvico, al unirse con el coenzima A, entonces forma un acetilcoenzima A formado por 2 carbonos. Esos 2 carbonos o ese acetilcoenzima A luego se forma, libera la coenzima A que se ha unido a ella y queda en ácido cítrico, un ácido cítrico de 6 carbonos que sufre un reordenamiento y se transforma en ácido isocítrico de 6 carbonos. Ocurre una oxidación, una descarboxilación, se libera dióxido de carbono al medio y una molécula de NAD obtiene un protón por la descarboxilación y se forma otro NAD más. Luego esa molécula entonces forma el ácido cetoglutárico, que tiene 5 carbonos, porque como hubo una descarboxilación, es decir, se perdió un carbono que fue el que formó la molécula de dióxido de carbono. Entonces esto genera que luego se vaya otra descarboxilación más y se forman succinil, y así sucesivamente se va descarboxilando hasta 4, 4,
4 carbonos y se va liberando al ambiente. ¿Qué se va liberando? Se va liberando al medio las moléculas NAD, que es el FAT, que son moléculas o monedas energéticas que van a dar energía a nuestro cuerpo. Entonces, en la glucosa, podemos hacer aquí un resumen de que la glucosa se forman 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP, 2 NADH. Esos ácidos pirúvicos se transforman en acetilcoenzima A, se libera dióxido de carbono y se forman 2 NAD. Esta es una molécula energética. El acetilcoenzima A también forma dióxido de carbono, NADH, FATH, y entonces la glucosa al final forma ATP, GTP, NADH, FATH. Esto es lo que se forma en ciclo de Krebs. Al final de toda la respiración celular se forman 38, pero como quitamos los 2 que se gastaron, son 36. Este es el ciclo de Krebs que se realiza en la matriz mitocondrial. Y lo hemos definido ahorita de que cuando entra la acetilcoenzima A, es un resumen del cuadro que hemos visto anteriormente. En la cadena transportadora de electrones también se forman moléculas de ATP. Se forman NAD, FAT y H. La fosforilación oxidativa también donde se fosforila el ADP y se transforma en ATP. ¿Qué vamos a ver aquí al final? La importancia de la fermentación, que esta es la fase en la que no hay oxígeno. Y esto es muy utilizado, por ejemplo, en las industrias cerveceras, pues para producción, por ejemplo, de cerveza, de alcohol. No necesita oxígeno para llevarse a cabo y es un mecanismo productor de energía celular. Por ejemplo, microorganismos que son como algunas levaduras. En células musculares también ocurre fermentación cuando estamos haciendo mucho ejercicio y comenzamos a sentir que nos duelen los brazos. Allí ocurre fermentación, se produce ácido láctico, producto de que el músculo se queda sin oxígeno y entonces lo que ocurre es que se forma ácido láctico y eso es lo que hace que uno le duele y que incluso al día siguiente amanezcamos como mancados, sintamos que nos duelen los brazos, que nos duelen las piernas. Entonces hay 2 tipos de fermentación: la fermentación alcohólica, que conduce al final a la producción de alcohol etílico y dióxido de carbono. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros agarramos piña o cualquier tipo de fruta y la ponemos y la tapamos y la dejamos ahí pelada, vemos que se comienzan a producir como unas burbujas y esas burbujas que se producen es dióxido de carbono. Y al final, producto de la reacción o del cambio químico que hay, se va a formar alcohol etílico. Entonces podemos sacar alcohol y también vemos que esas burbujas es dióxido de carbono, que son los productos. También está la fermentación láctica, que se utiliza mucho en las industrias lácteas a partir de la lactasa, que es azúcar de la leche, o de cualquier tipo de fructosa, de galactasa, cualquier tipo de azúcar, que lo que hace es que se forma al final ácido láctico. Y otras fermentaciones que son como los productos resultantes que pueden ser ácido acético, ácido butírico, ácido fórmico y otros más. Entonces, ya se sabe que la localización intracelular es que las fermentaciones se realizan integralmente en el citoplasma o en la matriz citoplasmática. Allí se da la fermentación porque ocurre naturalmente también. Por ejemplo, ya les mencionaba el caso de cuando estamos haciendo ejercicio, estás dando pesa o cualquier tipo de ejercicio y le comienza a doler, pues probablemente el músculo suyo se quedó sin oxígeno y al ocurrir esto se comienza a producir ácido láctico y el ácido láctico causa que usted sienta el dolor y que al día siguiente se levante y todavía tenga esa sensación de que está mancado. Este es uno de los productos que se hacen en la fermentación láctica, que es el yogurt que nos comemos, que nos gusta comer nosotros y ir a la tienda a comprarlo, ya sea a partir del lactobacillus. Y esta es una vía metabólica que sigue la musculatura esquelética en anaerobiosis. Por ejemplo, los eritrocitos humanos, al no tener mitocondria, entonces la bacteria es uno que produce la fermentación de los productos lácteos, yogur y queso, lo que hace es que los eritrocitos, al no tener mitocondria, entonces se produce dentro del ácido láctico y hace que duele bastante los músculos, ¿no? Algunas bacterias también hacen esto
Y esta es la reacción de la fermentación láctica, donde la glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido láctico más 2 moléculas de ATP. Este es un tipo de respiración celular también que va a estar en el mensual de ver las diferencias que hay. A diario nosotros en nuestra dieta comemos queso, comemos pan, diferentes tipos de alimentos que también entran en fermentación. El yogurt entra en fermentación láctica alcohólica. Ya hemos visto que en la alcohólica se forma alcohol y dióxido de carbono principalmente. Y aquí lo vemos, una molécula de glucosa que entró en glucólisis se va a transformar en 2 moléculas de etanol, que el etanol es alcohol, más 2 de ATP, que son las que se liberan, y también se forma 2 ATP. Esos 2 ATP es la parte energética. Ya sabemos, ustedes, quizás algunos sepan de muchas variedades o nombres de cerveza o alcohol que hay en el mercado. Vinos, tequilas y demás. Este es el principio que utilizan ellos y es importante por eso entender la respiración celular, porque podemos entender cómo es que se forma o cómo se hacen estas bebidas, a base de qué. La fermentación butírica ya es la conversión de los glúcidos, o sea, de azúcares en ácido butírico, y se lleva a cabo en bacterias del género Clostridium, y es responsable de que la mantequilla se ponga rancia. Ya sabemos que cuando la mantequilla que compramos la dejamos afuera y se pone rancia, no es más que sus azúcares más un género de bacteria que se llama Clostridium hacen que la bacteria entonces haga que se forme ácido butírico y eso sepa rancio. Esa es una de las respuestas de por qué se pone rancia la mantequilla. Tenemos una imagen. La fermentación acética, que es producida por bacterias del género Acetobacter, es un grupo de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético. Usted también puede ver que el alcohol, al final, el ácido acético es como el vinagre. Cuando usted ve que algo que se ha fermentado y que tiene alcohol luego huele como a vinagre, es porque ha ocurrido una fermentación acética y probablemente ahí hay una bacteria que fue la causante de transformar el alcohol en ácido acético o vinagre, que el ácido acético es el vinagre. Se utiliza mucho para fabricar vinagre en las empresas del vinagre. Y vemos, por ejemplo, algunas de las vinagres que se utilizan mucho en el mercado. Entonces ya sabemos cómo hacen principalmente el vinagre que nosotros utilizamos en casa. Lo que hacen es que colocan el alcohol con una bacteria que se llama Acetobacter y ella transforma ese alcohol en vinagre en presencia de oxígeno. La fermentación putrida, corresponde a la degradación de sustratos de la naturaleza proteica para dar como productos aminas en ausencia de sustratos oxidantes. Se obtiene como productos sustanciales malolientes tales como el lindol, el escatol y la cadaverina. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Alguna duda? A ver, vamos a repasar. ¿Cuáles son las 3 fases de la respiración celular? Fermentación, Ok, vamos con la primera. La primera, esos son los tipos de respiración celular. Tenemos fermentación, respiración aeróbica, que quiere decir que es en presencia de oxígeno, y la respiración anaeróbica, que quiere decir que es en ausencia de oxígeno. oxígeno. Bien, ahora, los pasos de la respiración celular comienzan con el primero, que se llama glucólisis. El segundo, ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Y el tercero, la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué es importante la respiración celular? Bueno, porque es un proceso catabólico que al final degrada todo lo que nosotros comemos y eso produce energía. ¿Cómo se llama esa energía? ATP, FAT y NADH. Esas son las 3 monedas energéticas que se van a formar.
ATP, FAT, o sea, FAD y NADH, NADH. Esas son las moléculas energéticas y por eso es importante entender esto. Cuando no hay oxígeno en el medio, puede haber fermentación alcohólica, láctica, cética, todo ese tipo, y la fermentación, ¿cuál más puede haber? Putrida, la que tenemos aquí al frente. Entonces ya sabemos ya podemos repasar cómo se hace el vinagre, cómo se hacen los yogurts, cómo se hace y cómo se trabaja con bacterias y se incluyen las bacterias dentro de la producción industrial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que no hay nadie, porque yo les estoy preguntando y los demás no los escucho. Bueno, vamos con las asignaciones. Si nadie tiene preguntas, vamos con las asignaciones. Hay asignaciones formativas. La asignación formativa está la investigación de las características de la respiración aeróbica y anaeróbica, la lectura de los artículos, el artículo que está relacionado con las técnicas, un artículo allí que les voy a poner en los documentos. Un análisis de la importancia de una buena alimentación para la obtención de nutrientes. No es solamente comer, sino también nutrirse bien. Y lo que tienen que hacer es tienen que hacer un taller. El taller está en la sección de documentos. En esa sección usted lo descarga y lo va a completar. Hay unos cuadros que tiene que completar. Muy importante esta presentación, lo que he mencionado, para que pueda resolver esos cuadros también con su módulo. Allí tiene que leer y allí también lo va a poder resolver, más esta presentación que también va a estar en los documentos. La siguiente semana hay mensual, es la cuarta semana, y el mensual va a incluir la primera clase, la primera sesión, el primer tema, que hablaba sobre metabolismo. También va a incluir a fotosíntesis y respiración celular, esos tres temas. El mensual se los voy a asignar, se los voy a poner el viernes en la noche, como a las 7, 8 de la noche se lo voy a subir y les voy a dar un periodo de tiempo para que lo hagan. Pregunta, ¿alguien tiene problemas con hacer el mensual a esa hora, 7 de la noche, viernes? No. Los demás. Profesor, se me cayó el internet, no escuché lo que dijo sobre la tarea y el mensual. Para este viernes. Sí, el mensual para el viernes a las 7 de la noche, que se los ponga, ahí se los pongo para que lo hagan. ¿Hay algún problema? No. Sí, el mensual va a estar ahí, o sea, no es que vamos a estar conectados, solamente usted va a entrar y lo va a descargar, lo va a hacer y lo va a volver a enviar. ¿Hay algún problema con eso? Los demás, Yuritza, Está bien esa hora, profe. ¿está bien? Profesor, ¿y cuánto tiempo da para resolverlo? Bueno, podemos dar unas 2 horas, ¿le parece bien 2 horas? Sí, profe. Además, no es tan extenso, no son tan extensos, pero les parece bien 2 horas, ¿no? Andrés. Sí, profe, está bien. Apareciste, Andrés, te estaba preguntando algo en antes, ¿no has conectado? No, es que hay como una interferencia en la señal de internet. Ok. Repito, va a incluir metabolismo, fotosíntesis y respiración celular. Tienen que tener cuidado con las comparaciones. Eso es muy importante que lo tengan claro, las comparaciones y las diferencias que hay entre, por ejemplo, en fotosíntesis, dónde ocurre la fase oscura, dónde ocurre la fase lumínica.
¿Qué se forma en la fotosíntesis? ¿Qué se forma en la respiración celular? Entonces ahí no deben confundirse, deben estar claros en eso. Lo demás, ¿no tienen problemas con el mensual a esa hora? ¿Se fueron? ¿No me escuchan? Sí se escucha, profe. Bien, entonces si no tienen consulta, nos vemos en la siguiente clase. Recuerden el mensual, estudien, lean, tengan sus apuntes también por ahí a mano para que se ayuden un poco, si están un poco confundidos, pero para eso tienes que tener unos buenos apuntes y estar claro dónde están las cosas. Dígame. Dígame, Yacer. Yacer. Respecto a el inicio del mensual y la fecha de entrega, ¿cuándo podría ser? ¿Cuándo es exactamente? El mensual, vamos a poner, eso estamos debatiéndolo, el viernes a las 7 de la noche. Yo les voy a dar como 2 horas para que ustedes lo elaboren, lo desarrollen. Respondí a tu pregunta, Yacer. Sí, sí lo hizo, sí lo hizo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bien, para los que no estaban, que no sé, que no les escuchaba, quiero escuchar que quede claro esto porque esto es importante. A ver, ¿cuáles son las fases o los pasos de cómo ocurre la respiración celular? Paso número 1, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el paso número 1? Nada. Disculpe, profesor, tengo más. Es la glucólisis. La glucólisis, ok. La segunda, Ciclo de Krebs. ciclo de Krebs. Y el tercero, La cadena de transporte de electrones. muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante en nuestra vida la respiración celular? ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? ¿Para qué eso sirve? Para entender qué cosa. Es importante para obtener energía. Para obtener energía, muy bien. Sin eso no podemos tener energía. Ese es el proceso esencial para que nosotros cada vez que comemos esa hamburguesa bien rica, entonces esa hamburguesa pasa todo a todas las partes de nuestro cuerpo, a cada una de las células de nuestro cuerpo. Sin ese proceso, entonces no podríamos
obtener los nutrientes de las cosas que comemos. ¿En qué se diferencia la fotosíntesis de la respiración celular? A ver. Yuritza, ¿en qué se diferencia la fotosíntesis de la respiración celular? Yuritza se fue. No, profe, aquí estoy. Ok, ¿en qué se diferencia, Yuritza? ¿En qué se diferencia la fotosíntesis de la respiración celular? Recuerden que uno es un proceso anabólico y el otro es un proceso, ¿cómo? Catabólico, ¿cierto? Bien, entonces espero que estudien y que hagan sus tareas para la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden el mensual el viernes. Recuerden que el día para hacer las consultas es los miércoles de 8 a 4. Cualquier consulta que tengan. Nos vemos en la siguiente clase.